Volviendo esta noche con esta casa no es hotel, el tema inundaciones en nuestro programa, con nosotros el diputado Osni Martínez, el ministro Juan Ramón Quintana y Manuel Canelas. Diputado, quiero empezar con usted. Todos los años ataca al Beni en general, la época de lluvia de manera muy fuerte. Este tipo de lluvias, claro, ha sido muy severa, pero digamos que no es la primera vez que se vive una situación de esta magnitud. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no estamos logrando hacer de manera correcta la prevención? Ya, mira, es bien cierto de que eso es lo que hace rico al Beni, más bien, eso es lo que le da riqueza a sus tierras, ¿no? De que tengamos estas lluvias, estos tiempos de lluvias que lavan toda el humus que se produce en los montes y lo lleva y lo deposita hasta los lugares donde se cría el ganado, que es donde tenemos los pastizales naturales. Eso hace rico el campo. Pero existe años que tenemos lluvias de forma excepcional, como por ejemplo. Hacía muchos años que no teníamos tanta lluvia como Normalmente, por darte un ejemplo, en San Borja recibimos alrededor de 900 mililitros, ¿no? Y este año, ya hasta el 13 de este mes, se habían recibido 1.200 y tantos milímetros, ¿no? O sea, ha sido excepcional lo que ha sucedido, entonces por eso es que el Beni se está viendo con tantos problemas. Ahora, para prevenir todo esto, lo que hay que hacer es obras de infraestructura de prevención. Por ejemplo, no sé si tendrá conocimiento el ministro, pero nosotros en San Borja, yo desde que llegué como diputado, le he venido pidiendo al alcalde, que es indígena del MAS, ya, le he venido pidiendo que por favor me den el instrumento para convertir en ley del Estado la necesidad que existe de canalizar el río Maniqui. Y hasta el día de hoy no les ha dado la gana. Entonces esa negligencia ha motivado de que el río Maniqui, solo por dar un ejemplo, el río Maniqui en San Borja no haya sido canalizado, y el río Maniqui es el que ha dado todos los problemas que se han vivido en San Borja y especialmente para los hermanos chimanes, ¿no? Ministro, ¿quién se encarga de la prevención? Bueno, de acuerdo a la ley, la prevención es una responsabilidad de municipios, gobernaciones, gobierno nacional. Hay un sistema nacional de defensa civil que tiene también la facultad de trabajar planes de prevención locales, regionales y nacionales en coordinación con las autoridades elegidas democráticamente. Pero yo te diría, Susana, que el planteamiento de si es emergencia o es desastre, te diría que es más bien un falso dilema. Porque hoy día la magnitud de los desastres en Bolivia, en Uruguay o en Estados Unidos superan con mucho las normas, las leyes, porque hoy día tenemos fenómenos climáticos que de verdad, independientemente de la tecnología que tengas, del tamaño del país, del tamaño de la economía, los golpes de la naturaleza son brutales. Los golpes de la naturaleza desmantelan capacidades institucionales instaladas. Te puedo dar decenas de ejemplos de lo que ha ocurrido, ¿no es cierto? Y entonces, de lo que se trata es más bien de trabajar a lo que tú apuntabas, en el campo de la prevención, en desarrollar mecanismos científicos de alerta temprana, porque además, mira, ni siquiera los pronósticos meteorológicos se han aproximado en esta oportunidad, este año. En algunos lugares las lluvias se han triplicado, en otros lugares en el departamento del Beni se han sextuplicado, como en el caso del trópico cochabambino, 15 días de lluvia intensa, ¿no? Tormentas en realidad, o también en el norte de La Paz o en la cordillera andina, que echa sus aguas hacia las pampas del Beni. Consecuentemente, aquí hay un problema que va más allá de cualquier norma, de cualquier decreto, de cualquier ley. De hecho, la ley que tenemos vinculada a los desastres es de principios
de los años 2000, ya tuvimos un desastre de magnitud el año 2007 y 2008. En un solo año tuvimos la Niña y el Niño, y al siguiente año tuvimos otro evento climático muy duro también contra la región, diríamos, amazónica. Teniendo este antecedente, ministro, ¿por qué, por ejemplo, no se evacúa a la gente? ¿No? Es decir, si la prevención está en manos también del gobierno nacional, ¿qué medidas hemos tomado para, bueno, ha sido tan sorpresivo todo esto? No se tenía ningún tipo de previsión de que iba a llover 6 veces más de lo que llovía usualmente. Es decir, ¿qué podíamos haber hecho antes? Bueno, ¿qué se podía haber hecho antes? Depende de los lugares, depende de los territorios, porque hay territorios que son mucho más vulnerables que otros, y mucho más podríamos decir en el caso del departamento del Beni, pero hay que empezar señalando que estos efectos, estos fenómenos, estos eventos climáticos tienen un alcance no solamente nacional, sino extraterritorial. Estamos enfrentando estos fenómenos a nivel del país, no solamente del departamento del Beni, aunque estos eventos climáticos están golpeando más duramente al departamento del Beni, pero también lo han hecho contra el norte de La Paz, también ha afectado los valles altos de Cochabamba, el norte ha afectado también, no te olvides, el departamento de Pando, ¿no? Y no son necesariamente aguas que caen en territorio boliviano, sino que también son aguas que se trasladan desde territorio brasilero o desde territorio peruano. Por lo tanto, el escenario es muchísimo más complejo. Muy bien, apuntando al tema de la prevención en áreas urbanas es mucho más fácil, porque tienes más capacidad de los municipios y gobernaciones para proteger núcleos urbanos. De hecho, nosotros hicimos eso con la experiencia del año 2007-2008, protegimos la ciudad de Trinidad con un anillo deflector, ¿no es cierto?, de 8.2 kilómetros, que afortunadamente es el que ha resistido estos eventos de este año. Desafortunadamente no se han hecho los trabajos de mantenimiento en los 5 años, no se han mantenido operables. ¿Quién debería haber Eso mantenido? es responsabilidad del municipio, es responsabilidad exclusivamente del municipio, y si el municipio requiere más recursos, puede pedirlos a la gobernación para hacer proyectos concurrentes, e inclusive al gobierno nacional, para que el gobierno nacional pueda apoyar este tipo de podemos decir, de proyectos de ingeniería civil, y fundamentalmente orientados a contener la fuerza de las aguas. Gracias. Diputado, los centros operativos de emergencia son responsabilidad municipal, si no estoy equivocada. En calidad de diputado, ¿se hizo algún impulso para que estos se creen más centros operativos de emergencia y no se vea a la gente tan vulnerable como se ha visto en algún momento? Mira, ese más es un trabajo local que se hace, ¿no? Por eso es que están más involucradas los gobiernos municipales o alcaldías, como les decían, y los gobiernos departamentales. En su momento nosotros hemos hecho en diferentes lugares donde se ha tenido este tipo de situaciones, o sea, los mecanismos de prevención. Ahora, decía también el ministro de que hemos tenido eventos parecidos, pero no iguales a hace pocos años, 2007, 2008, ¿no ve? Y sin embargo, para aquella vez, el mismo presidente Evo Morales, estaba el presidente, él ya emitió el decreto declarando zona de desastre, ¿no ve? Diputado, hágame un favor, explíqueme la diferencia entre zona de desastre y emergencia nacional, por favor. Cuando existe emergencia se tiene que destinar todo, movilizar la gente, ver toda la capacidad que tiene de reacción el municipio o la gobernación o el sector, la comunidad que es afectada. Se puede manejar desde los municipios o desde las gobernaciones, o sea, el gobierno apoya siempre, pero cuando ya hay desastre natural, o sea, es cuando
se ven rebasadas las capacidades de la comunidad. En este caso, los gobiernos municipales ya no tuvieron la capacidad de reaccionar ante el desastre, las gobernaciones no tuvieron la capacidad y el mismo gobierno se ve con dificultades, como estamos ahora, por ejemplo. ¿Qué es lo que ha pasado hoy, Susana? Lo que pasa es que empezó a llover. Y no es que no se haya advertido, hace como un mes atrás yo vengo por los medios de comunicación diciendo tengamos cuidado, que lo escuchen las gobernaciones, que lo escuche el gobierno, que lo escuchen los gobiernos municipales. El agua está cayendo muy fuerte en el Beni y además lo que llueve en La Paz pasa por el río Beni que entra al Beni. Lo que llueve en el centro y norte de Santa Cruz viene hacia el río Mamoré, lo que llueve en Cochabamba viene hacia el río Mamoré, entonces todas esas aguas se van a encontrar y ahí va a venir lo grave, ahí viene lo grave para la gente y para la ganadería. Yo lo vengo diciendo hace aproximadamente un mes, Susana. Entonces yo creo que nosotros ya deberíamos estar prevenidos con lo que iba a suceder. Ahora, si ya en algún momento, en otro año, se ha declarado el desastre, ¿por qué es que, y yo la hago la pregunta, por qué es que el gobierno se complica tanto en declarar desastre, viendo de que no ha tenido la capacidad ni las alcaldías, ni el gobierno departamental, ni el gobierno nacional? Ya hemos recibido apoyo internacional, ya han llegado helicópteros, ya ha llegado algún tipo de apoyo en carpas, alguna logística. El Brasil está mandando, creo, más helicópteros y va a mandar un equipo de su grupo SAR. Entonces, estamos recibiendo la ayuda internacional. Esto, sin que esto nos haga dependientes de la ayuda internacional, más bien yo creo que esto es una muestra de que de verdad estamos viviendo un desastre nacional. Entonces la declaratoria de desastre se convierte en una necesidad que ya debió haberse visto hecha realidad hace rato, ¿no? Ministro, ¿por qué el gobierno no declara desastre? ¿Cuál es la diferencia entre la emergencia y desastre y por qué el gobierno se apegó a no declarar desastre? Sí, cuando se declara desastre, Susana, se está reconociendo, como dice el diputado, ya la incapacidad del gobierno nacional y del Estado, ¿no es cierto?, para enfrentar un evento de magnitud. Y en este caso, tenemos que decirlo, lo que ha ocurrido en Bolivia en ningún momento ha superado la capacidad proporcional de respuesta del Estado boliviano. Y te voy a decir por qué. Por distintas razones. Primero, insisto, cuando se elaboró esta ley, vivíamos un escenario, ¿no es cierto?, de adicción a la cooperación internacional y de renuncia al ejercicio de la autoridad estatal. Ese es un contexto importante. Hoy día eso no ocurre. Hoy día hay un Estado plurinacional que es fuerte, hay instituciones que tienen capacidad y competencias, pero además hay recursos, ¿no? Y hay tantos recursos que pueden utilizarse precisamente para el tema de la prevención y obviamente para la situación de emergencia y además, consiguientemente, para la situación de reconstrucción. Existen recursos, solamente para darte un dato. La gobernación del departamento del Beni en caja y bancos tiene más o menos 120, 150 millones de bolivianos. Los municipios del departamento del Beni, sumados los recursos en caja y bancos, tienen más o menos 400 millones de bolivianos. Por lo tanto, no hay ningún argumento para decir que no tienen plata. Y ahí, ¿no?, sí el gobernador y los alcaldes pueden disponer de este dinero, o sea, sin todo el trámite burocrático. En absoluto, porque hemos aprobado un decreto supremo que declara emergencia nacional con la finalidad de que muevan, ¿no? Pero este es un temita. Continúo. ¿Por qué no se declara desastre nacional? Porque necesitas que más de un departamento efectivamente esté enfrentando una situación que imposibilita que el Estado responda a esta situación. Y cuando te digo que hay un gobierno que responde proporcionalmente es porque la estructura administrativa del gobierno está hoy día atendiendo la situación del desastre. Tenemos
no solamente al ministro de Defensa atendiendo a través del Sistema de Defensa Nacional y de las Fuerzas Armadas, tenemos el Ministerio de Salud que está con más de 60 brigadas médicas, tenemos el Ministerio de Medio Ambiente y Agua trabajando en distintas tareas de análisis de potabilidad, del tema hidráulico, etcétera, etcétera. Tenemos al Ministerio de Hidrocarburos proveyendo combustible, restableciendo las líneas de energía eléctrica a través de ENDE. Tienes al Ministerio de la Presidencia coordinando el conjunto de las actividades. Estamos coordinando con los alcaldes, independientemente del signo político, estamos llevando víveres allí donde la gente necesita, estamos llevando médicos allí donde la gente necesita. Nunca antes habíamos desplegado toda la capacidad aérea hoy día del Estado con otra cooperación. Prácticamente todo el componente de la Fuerza Aérea, helicópteros, están operando en el departamento del Beni, norte de La Paz y en Pando, no exclusivamente en el Beni. Y estamos cubriendo el territorio. Estamos cubriendo el territorio con aviones helicópteros UH, estamos con los B-3, estamos con los Mi-8, con los Mi-17, estamos con otros ministerios, está el gobierno nacional atendiendo esta situación que es de magnitud. Ahora, que sí se requiere apoyo y cooperación internacional, yo te diría que sí se requiere, pero no en la clave tradicional de la cooperación internacional de los años pasados, que permitía, ¿no es cierto?, ante la abdicación de la autoridad estatal y gubernamental, la cooperación hacía lo que se le antojaba. Y déjame decirte, los recursos de la cooperación, en primer lugar, tardan mucho para llegar al país, tardan demasiado. Muchas son ofertas, que además tienen tantos trámites burocráticos que después de pasados los eventos climáticos, recién llegan algunos platos de lenteja. Lo que más rápido llega son carpas, Susana. Lo que más rápido llega probablemente son algunas plantas de potabilización de agua, o lo que más rápido llega probablemente las compras de alimentos de la propia cooperación para involucrarse en el sistema de defensa. Pero los recursos gruesos, los recursos que compromete la cooperación, tardan meses en llegar al Estado. Y nosotros no vamos a esperar que la cooperación internacional, ¿no es cierto?, tramite durante el tiempo que, me imagino, sus normas lo definen, recursos de la cooperación. Para nada. Para eso está el Estado, para eso hay un gobierno que es fuerte, para eso hay un gabinete ministerial, para eso tienes entidades, para eso está la gobernación, para eso están los municipios. Entonces, esta es una situación que nos ha puesto a los gobiernos locales, departamentales y al gobierno nacional, nos ha puesto en un solo corredor de cooperación para enfrentar el evento, que, entre otras cosas, no es cualquier evento. Insistimos, hemos superado en cuanto a cantidad de agua y en cuanto, yo diría, a la expansión del efecto tanto de las inundaciones como de las precipitaciones, hemos superado el récord del año 2008. La ciudad de Santa Ana y Yacuma hoy día tiene entre 40 y 50 centímetros más que el año 2008. Y hoy día no solamente tienes inundaciones por el lado del río Beni, sino también tienes inundaciones por lo que se puede llamar por el lado del Mamoré, pero también tienes problemas por los ríos que son transversales, el río Maniqui, el río Yacuma, ¿no es cierto?, que son ríos que prácticamente, como hemos tenido un desborde de aguas de los dos ríos, estos ríos que son transversales se han llenado de agua y han inundado a la provincia Mocos, a la provincia Yacuma, han inundado la provincia Marbán, Cercado, y seguramente lo harán todavía hacia la provincia Mamoré, Puerto Siles, Exaltación, San Joaquín, San Ramón, porque ahí también está el río Machupo, que ha subido muchísimo como consecuencia del desborde del Mamoré, y vamos a tener todavía otra provincia que va a ser afectada, es la provincia de Bacadíes, en particular Guayaramerín. No es un efecto cualquiera. Manuel, antes de irnos, el tratamiento mediático que le estamos dando... Claro, ya digamos, se ha explicado con tanto detalle. A mí en todo caso, escuchando a los dos
a los dos amigos que están hoy en la noche con nosotros. Me sigue pareciendo que es un debate en todo caso, ¿sabes?, menor lo de desastre o lo de emergencia, porque yo en todo caso creo que sí que se puede recurrir a ayuda sin necesidad, digamos, de subordinarte a ella. Por otro lado, cuando el diputado Martínez explicaba cómo en el 2008 sí se había declarado, digamos, el máximo protocolo, eso de algún modo desbarataría el argumento de cierta oposición de ahora, porque se ha leído por ahí decir no quieren declarar el máximo estado de desastre porque como hay elecciones cerca y como es una gobernación opositora, si usted, como dice, el 2008 declararon ya eso cuando la gobernación ya era opositora y cuando en 2009 había elecciones, digamos que la situación es muy parecida, que uno podría pensar que no es electoralista el motivo por el cual no se apunta. Pero en todo caso me parece una discusión, no digo sin importancia, pero un poco menor, porque cuando tú apuntabas tanto al principio de por qué la prevención o por qué falla la prevención, ahí yo creo que es la verdadera discusión, ¿no? ¿Qué ha pasado históricamente con el Beni? ¿Por qué son, digamos, poblaciones que ante una lluvia así, inusualmente fuerte, tienen esta situación? Comentaba el diputado Martínez antes de entrar al programa que estábamos conversando, él decía, claro, cuando yo era presidente del Consejo Municipal, conseguimos impulsar un cinturón de seguridad en San Borja, y cualitativamente San Borja, aparte de que la llovido menos, está en una situación mejor. Entonces, ¿qué ha pasado históricamente con el Beni? A mí me parece que es una situación lamentable de olvido del departamento y que debería haber mucha gente que rinda cuentas. O sea, hemos tenido elecciones del Beni hace un año y pico, la candidata del oficialismo y el candidato que luego ganó, digamos que se llenaban mucho la boca de ciertas cosas que tenían que pasar en el Beni. A un año y medio o a un año y algo de esas elecciones, me parece que el gobernador honestamente no ha dado la talla y que la ex candidata yo tampoco la he visto aparecer por ningún lado. Entonces yo sí creo, digamos, que más allá de los esfuerzos de ciertos municipios, del gobierno, que yo creo que están consiguiendo hacer frente a eso, después de que pase este problema, sigue habiendo la pregunta, ¿no?, de por qué esto le pasa al Beni. Antes de volver, me tengo que ir al corte, lamentablemente, volvemos con usted, diputado, para un poco nos pueda explicar también usted en calidad de beniano y diputado beniano, que nos cuente así, nos haga una historia de qué ha pasado con el Beni. ¿Cómo no, Susana? Ya volvemos.